Y este video va a hacer las cosas con lo que tenemos. Yo trabajo con una Sony A6500, que la tengo hace como 2 años más o menos, y esta cámara salió en el 2016, así que son 5 años de diferencia. En este canal he probado cámaras como la Sony A7S3, que es una de las últimas que ha salido, la FX3, son cámaras de 3.500, 4.000 euros, sino más con los objetivos. Y entonces esto va de ver si todavía 5 años después esta cámara vale la pena para comprar y poder trabajar cosas con ella. Vamos. Pero primero te tengo que contar cómo llegaste aquí. Para ir a Aguastortas, primer paso, hacer la maleta. Luego, mira cómo te mira Adobe. Sales corriendo, sensor, saluda y nos montamos. Espera un momento, a Adobe no le gustan los carros. ¿Qué hacemos? Cargarlo. Ya podemos salir, arrancamos, musiquita y... Luego, parada de emergencia. Adobe se ha meado. Y ya está, meado arreglado. Seguimos. Llegamos a Aguastortas. Eso fue muy rápido. Lo interesante de esto es que siempre me apoyo con unas tomitas de dron para hacer como que el paisaje que se vea muchísimo mejor. Pero esta vez no lo haré porque ya vieron que está prohibido volar el dron y realmente quiero respetar hoy eso. Mira, no se puede volar drones, pero tú, Adobe, estás permitido. Y va a ser interesante cómo puedo hacer un video bonito y sin apoyarme de eso. Aparte que la luz no está muy buena, pero a ver qué tal. El tema de grabar casi solo es que tendré que agarrar la GoPro como para que se vea un poquito que estoy haciendo las cosas con la 6500, ¿no? Y bueno, voy a estar a eso. Ya estamos cerca, estamos en Aguastortas. Vamos al Estany de San Maurici. Creo que les va a gustar mucho, la verdad. ...40 metros de altura. Si crees que no hay cosas interesantes, un árbol de 40 metros. ¡Wow! No hay que ser como los youtubers que gritan por todo. Y las especificaciones de esta cámara realmente de las 6500 son muy buenas. Esta cámara graba 4K a 120 cuadros por segundo, o sea que la cámara lenta es muy buena. Pero si quieren saber un poco más en detalle, les dejo este video por aquí, que este video es el que les indica un poco más sobre cosas técnicas de esta cámara. De igual manera, esta cámara puede competir ahorita con cualquier APS-C, con la 6400, la 6600 cambian muy pocas cosas. Y una de las cosas significativas que pueden ser en esta hora de lo que voy a grabar es que las nuevas tienen un sensor distinto, mismo tamaño, pero diferentes colores. Y esto que tengo aquí detrás es el Estany de San Maurici. Uy, casi me caigo. Y esa montaña tiene una leyenda que se las va a contar Eva en un ratito, porque yo me la sé, pero ella la cuenta muchísimo mejor que yo. De igual manera, este camino es súper fácil de acceder y ya hice unas tomitas durante el camino y ahora voy a hacer algo alrededor de aquí. Creo que es necesario destacar 3 puntos súper importantes. La primera, que todos los vídeos se grabaron con la Sony A6500 con el objetivo Sigma 35mm 1.4 y la bestia de lente que es el Sony 18105 F4. Punto número 2, que al final del vídeo te voy a mostrar la secuencia para ver realmente si la Sony A6500 vale la pena comprarse en el 2021 o ya es una cámara obsoleta. 3, importantísimo, que te suscribas a este canal porque si no estás suscrito, ¿qué estamos esperando? ¿Estás suscrito? Yo estoy grabando vídeos, ¿para qué? ¿Para qué? Seguimos. Diu la llegenda que el dia de Sant Maurici tot el poble pujava a l'ermita per donar homenatge al sant. Dos caçadors es van burlar d'aquesta tradició i van decidir que tothom estava a l'ermita per anar a caçar. D'aquesta manera, Sant Maurici els va castigar i els va convertir en roques. I aquestes roques són els encantats. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es unas tomitas con esto, así alrededor. Entonces voy a estar ahí dando unas vueltitas para grabar unas tomas en una cascada. Y luego voy a hacer unas tomas para que vean como que el plano general de donde estamos. Y creo que va a quedar muy bien. Estas tomas aproveché para usar el estabilizador y el objetivo más angular que tenía. Esto es para dar un poco de contexto para que se pueda entender el escenario en el que estamos. Estas tomitas con Adobe fueron bastante divertidas y esta toma en específico que fue en cámara lenta saliendo para revelar un poco la escena, para mí fue la más brutal. No sé qué tal habrá quedado esto porque siempre estoy acostumbrado como a grabar cosas que hay en interés de por sí. Pero bueno, estoy acostumbrado ya a manejar esta cámara, que es con la que estoy trabajando desde hace 2 años y creo que puede quedar algo muy bien. Y ahora es de vuelta a casa y a editar. Listo para editar, siempre medias de Pac-Man para poder editar como un crack. Empezamos a editar y disfruten del vídeo.
Sony A6500 todavía sigue siendo una cámara buena para utilizar o ya está obsoleta. Déjame en los comentarios, que quiero saber tu opinión. Y suscríbete a este canal, dale like, disfruta de esta pequeña escena que les dejo aquí y nos vemos en el otro. Chao.